En 1999, la compañía de telefonía japonesa Pocomo lanzaba el primer celular exitoso con los llamados emojis, un set de 161 iconos que pretendían agilizar la comunicación y distinguir su modelo en el mercado. Pocos apostaban por este intento de brindar emotividad a la comunicación, pero a partir de este lanzamiento, los emojis se volvieron una tendencia no solo en Japón, sino que para 2010 ya se encontraban disponibles en los celulares de todo el mundo. Pero la expansión de los emojis también ha traído consecuencias que nunca se imaginaron en el pasado. Las palabras comienzan a desvanecerse y las emociones parecen predominar sobre la razón, un fenómeno moderno conocido como posverdad. Acompáñame a conocer esta preocupante situación que se cierne sobre la modernidad. Descubramos cómo lo que nos rodea puede ser muy diferente a lo que pensamos. Posverdad, o después de la verdad, un término que quizá de primeras nos traiga más dudas que respuestas. ¿Cómo podemos vivir después de la verdad? Para comprender esta palabra, debemos viajar al año de 1992. El comienzo de la década de los 90 fue un periodo de transición para los Estados Unidos. Con la caída de la Unión Soviética en 1991 y los múltiples desafíos sociales que implicaba la llegada de la globalización tras la ruptura de la cortina de hierro, el gobierno de la Unión Americana parecía estarse quedando corto. Una vez concluida la peligrosa competencia armamentística con los soviéticos, que había marcado casi 50 años de obediencia patriótica al país de la libertad y la democracia, el ciudadano estadounidense despertaba de su letargo para descubrir que su gobierno no era la institución impoluta que pensaba. El escándalo de Watergate en 1974, que había concluido con la revelación de una red de espionaje en la Casa Blanca y la bochornosa renuncia del presidente Nixon, había disgustado de gran manera a los estadounidenses. Aún así, su orgullo se negaba a aceptar las manchas del impoluto sueño americano. Relacionamos a la verdad con las malas noticias y nadie quiere malas noticias. Buscamos a nuestro gobierno para que nos proteja de la verdad. Con nuestras acciones estamos diciendo que ya no es necesaria. Hemos decidido libremente vivir en un mundo de la posverdad. Con estas palabras, el guionista Steve Teschich acuñaba el término posverdad como una gran puesta en escena diseñada para complacer a los espectadores, quienes libremente deciden ser parte de la farsa con tal de no desafiar sus convicciones y afectar sus sentimientos. Vivimos en un mundo que valora más el sentirse bien con las mentiras o los sesgos antes que la verdad. Es aquí donde podemos relacionar el tema de la posverdad con los emoticones, pues los caracteres más usados no representan ideas o conceptos concretos, sino una amplia gama de emociones que, si bien pueden añadir cierta humanidad al frío texto de un mensaje, no dejan de significar una emoción pasajera. Si miras un momento tu pantalla de recomendaciones de YouTube, probablemente te encuentres con una amplia variedad de rostros en las miniaturas, probablemente de sorpresa o enojo, seguidos de títulos provocativos como odio, lamentable, humillación. Y esto lo menciono no como algo necesariamente negativo, sino como un reflejo de lo que predomina no solo en el Internet, sino en la cotidianidad, una apelación desmedida a las emociones. Ya desde el siglo XIII, Tomás de Aquino alertaba del dejarse guiar exclusivamente por las emociones. Las pasiones del alma, en cuanto están fuera del orden de la razón, inclinan al pecado, pero cuando están ordenadas por la razón, pertenecen a la virtud.
Incluso apartando el sentido religioso de la palabra pecado, Tomás da a entender cómo el alejarse de la razón y recurrir a lo puramente sensitivo nos lleva a tomar decisiones precipitadas que pueden herirnos gravemente al ser movimientos del corazón orientados a buscar el bien y evitar el mal, pero que apartados de la racionalidad nos remiten al instinto más animal que poseemos. Ahí yace la peligrosidad de la posverdad. En un mundo gobernado por las emociones, corremos el riesgo de permanecer en una cámara de eco que solamente perpetúa un bienestar aparente y nos vuelve sirvientes de nuestras propias emociones y esclavos de nuestros propios sesgos. Tómese por ejemplo los pseudodebates en redes sociales, donde cada parte solo defiende su postura a base de sentimiento y ataca a la otra de la misma manera, tachando al otro de criminal, intolerante o explícitamente de estúpido. Aunque quizá no sea claro a primera vista, los emojis también han contribuido a cierta animalización en los mensajes de texto. Es común que los signos de puntuación sean completamente omitidos y las palabras achicadas a su mínima expresión, reduciendo las ideas a la forma más elemental. De hecho, un reporte de la Real Academia de la Lengua Española realizado en 2011 concluyó que los jóvenes o centennials cuentan con un promedio de 240 palabras en su vocabulario, una cifra baja en comparación con generaciones anteriores, cuyo repertorio llegaba a incluir hasta 1000 vocablos. Y ojo, no pretendo criticar la forma de expresarse de alguien o pretender que usemos la gramática de Cervantes para escribirle a nuestros amigos, pero da que pensar las reducidas opciones de lenguaje poseídas por la juventud en la llamada era de la información. Y no lo digo por una cuestión de ser culto o sabiondo, sino por el hecho de verse limitados en el pensamiento, pues el tamaño de mis ideas o la expresión de mis sentires se verá limitada por la cantidad de conceptos que conozco para transmitirlos. Por ello, considero la limitación lingüística como uno de los factores elementales para la propagación de la posverdad. Además de nuestro desprecio hacia las ideas que hieren nuestras susceptibilidades, también podemos vernos limitados a la hora de justificar racionalmente nuestras posturas, pues no podemos construir argumentos y esgrimarlos si carecemos de elementos textuales para transmitirlos. Esto lleva inevitablemente a librar batallas a través del sentimiento, donde las propuestas y demandas se ven reemplazadas por el ruido o la violencia, donde el otro se convierte en un enemigo al que nos enfrentaremos en una pelea de gritoneos y exclamaciones, antes que verlo como un rival con interés por conocer la verdad y soluciones. La polarización de la sociedad, agravada por la moda de la posverdad, no nos llevará a ningún lado. Si queremos rescatar el barco del mundo del torbellino en el que se encuentra, debemos comenzar a remar hacia un mismo lado. Que si bien tendremos diferencias sobre a qué puerto dirigirlo, humanizar al otro y reconocer la realidad son elementos fundamentales para un mejor mañana. Si este video te ha gustado, no te olvides de apoyarme con tu like y suscripción. Compártelo con tus amigos para que llegue a muchas más personas. Sin más, yo soy Huicho y nos vemos a la próxima.